Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa de enigmas y cada vez más variado en realidad está el programa que se transmite a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com las noches de lunes a viernes, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, en Estación Lamas de la región San Martín, Edenex. Es la radio del misterio y Misterio Infinito Perú en YouTube. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Y como en muchas ocasiones tenemos invitados, pero este es un invitado al que quería tener aquí en el programa desde hace mucho tiempo, porque llevo no meses, ni siquiera 1 o 2 años, sino bastante más tiempo escuchando a través de Evox, donde lo suben a modo de podcast, su programa radial Voces del Misterio, que sale en la ciudad de Sevilla, en Andalucía, España. Exactamente, amigos. Es José Manuel García Bautista que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Bienvenido a Misterios al Anochecer. ¿Qué tal, Fernando? Encantado, encantado de estar aquí contigo y de, bueno, unir España con Perú y que de alguna forma podamos hablar de misterio y también, oye, encantado de coincidir por primera vez, que espero que no sea la última, aquí en este espacio contigo. Así es, José Manuel. Cuéntanos un poco sobre Voces del Misterio. ¿Cuántos años ya tienen antena? Sé que ha estado anteriormente en otra casa radial también. Han tocado temas de lo más diversos, ¿no? Por lo paranormal, las leyendas, fenómeno ovni. Cuéntanos un poco de tu espacio para todos. Sí, bueno, Voces del Misterio es un programa de radio que comenzó a emitirse en el año aproximadamente 2002 en Estación Radio, que fue progresando, luego tuvo una etapa en Radio Betis, otra en Radio Sevilla, nuevamente, que es donde está ahora en Radio Betis. Son ya, creo que son 23 temporadas las que llevamos en antena, que no son pocas, y casi 1000 programas de radio hechos. Tocamos todo porque somos mentes curiosas, almas curiosas, y nos gusta hablar de todo, desde ovnis hasta civilizaciones antiguas, casas encantadas, hablamos de psicofonía, hablamos un poquito de todo realmente. Es una Macedonia, como yo les digo, ¿no? Una Macedonia de misterio. Y a partir de ahí, bueno, pues procuramos que el oyente, el espectador, depende, pues pueda ser también partícipe de todo esto, ¿no? Pueda un poco, partiendo desde cero, porque es la idea, nunca pretendemos sentar cátedra de nada, siempre hablamos desde un punto de vista bastante entendible, bastante llano, pues que las personas que se quieren conectar al programa y empiecen a descubrir temas del misterio, lo hagan desde cero, es decir, que no estemos a un nivel ni demos una cátedra de lo que pueden ser, por ejemplo, las pistas de Nazca o de lo que puede ser el fenómeno ovni en España, ¿no? Sino que sean temas que sean abordables, que sean entendibles y que, por supuesto, bueno, pues cuando acabe el programa, que ellos mismos tengan una idea bastante diáfana de todo lo que se ha hablado. Con lo cual, eso es, y ese es el objetivo, ese es el planteamiento que tiene Voces del Misterio y con él hemos llegado hasta aquí de momento, compañeros. Ujú. Así es, son bastantes años en realidad. Ya se acercan al cuarto de siglo, pues ya están en 23 años, ya no falta nada. Pero hoy día vamos a tratar sobre un tema en particular. Mencionaste justamente casas encantadas. Y sí, yo puedo dar fe en todos estos años que estoy escuchando Voces del Misterio, que quizá el ingrediente principal del programa son los casos que van por las sendas de lo paranormal. Cuéntanos, allá en Sevilla, en tu ciudad, sobre cuáles son, a tu juicio, después de tantos años de investigar y de difundir, esos lugares que todos deberíamos saber, que están ahí y que tienen ese ingrediente paranormal. Casa encantada, lugar con alguna leyenda un tanto por ahí llamativa.
Pues fíjate que en un recorrido que podríamos improvisar por aquí, por la ciudad, yo me quedo, por ejemplo, con el llamado Sanatorio de los Muertos, que es un hospital abandonado. Son 7 hospitales realmente los que se encuentran abandonados, un complejo hospitalario, y que, bueno, allí dicen que se aparece una niña. No es que digan, que la hemos visto, o sea, que aquí se habla en primera persona, ¿no? Y se aparece en este complejo hospitalario y las veces que hemos tenido la oportunidad de ir, de estar allí, nos hemos encontrado precisamente con una cantidad de psicofonías terribles que hemos logrado en el fruto de nuestras investigaciones, que hemos hecho allí también, incluso sesiones de espiritismo victoriano, muy interesantes, que también dieron como resultado, bueno, pues un pretendido contacto que también iba captado a través de cámaras y a través de equipos de audio. Y allí, fíjate, es un edificio que era una base hispanoamericana, de Mm, estas que son conjuntas entre los dos países, que todavía quedan en Sevilla. Y aquí nos encontramos que muere una niña que se llama Clara, y que hoy día es la que se aparece en este lugar. O, por ejemplo, el padre Miguel, ¿no? Un sacerdote que también fallece en este punto y que también se le ve. También, cuando digo que se le ve, es que lo ha llegado a ver hasta la policía local o la policía nacional. Imagínate cómo es la cosa, ¿no? El alcance es bastante profundo, es bastante amplio. mm, Luego, si visitas algún día la ciudad, no puedes dejar de ver, por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, una parte de la universidad que tiene un fantasma conocido como es el fantasma de Cecilia Bosch de Faber. Fernán Caballero, una escritora del siglo de oro de la literatura española contemporánea a Gustavo Adolfo Bécquer, y ella también se aparece en este punto, también se aparece en este lugar, en la Facultad de Bellas Artes, y son los guardias de seguridad los que comentan de haberla visto, son los guardias de seguridad los que nos hablan de cómo lenta y parsimoniosamente se la ve pasear por el claustro de la Universidad de Sevilla, de esa Facultad de Bellas Artes en calle La Araña, o de cómo luces que se encienden y que se apagan, taquillas que se abren y se cierran solas, e incluso, bueno, pues desplazamiento de objetos que pueden ir desde las simples papeleras que están en las aulas hasta lo que es una talla de un San Jerónimo penitente utilizado en su día para lo que es las prácticas de policromía. Es decir, es un sitio que es sumamente interesante de visitar, o el Parlamento de Andalucía hoy día, es decir, lo que es el hemiciclo de los parlamentarios andaluces, que está en un antiguo hospital, el Hospital de las Cinco Llagas, el barrio de la Macarena, y donde, hablando de monjas, pues aquí se aparece una monja, una señora que fallece en una de las epidemias de peste que asola la ciudad en el año 1649, la Gran Peste, y ella fallece y desde entonces se aparece en este punto. Y son muchas las personas que la han visto. Antiguamente, cuando era hospital, y como hospital deja de funcionar en el año 1974, hasta hoy día que tiene una actividad política, y que en esa actividad política nos encontramos que son nuevamente los parlamentarios, los diputados por Andalucía, los que tienen la oportunidad de ver a esa monja de las que han hablado y de la que no han parado en todo este tiempo. Tenemos también un caso muy impactante que es el de un bar, un restaurante encantado en plena calle Arguijo, en el centro de Sevilla, muy próximo a la Facultad de Bellas Artes, donde también se aparecía pues un personaje con un sombrero que bajaba de la tercera planta a la segunda planta, que incluso parecía saludar a los clientes del restaurante, y que llegó incluso a radiarse en directo lo que pasaba, porque siendo parte yo del equipo del programa de radio Milenio 3 que dirigía Iker Jiménez, pues mm, nos encontramos que, bueno, en directo, en pleno directo, empiezan a surgir voces que se colaban, que esas voces eran psicofonías realmente, y que a nosotros nos deja marcadamente impactados, visiblemente impactados por la profundidad, por la trascendencia que tenía aquel encuentro. Un sitio en el que, fíjate, se practicó espiritismo, hubo suicidios, hubo también un asesinato, hay 2 criptas bajo el propio edificio. Es decir, está tan cargado el lugar que realmente
es complicado el no hacer mención a un sitio como este, que además dio la vuelta al mundo. La revista norteamericana Fate, de un buen amigo como Scott Corrales, lo llevó a sus páginas y publicó este caso y publicó una colección de casos en Europa que casi todos tenían ese centro en Sevilla y que fueron casos de una actividad muy prolífica, la de aquellos años, y que, oye, también tuvo ese reconocimiento internacional. O, por ejemplo, ya que estamos hablando de hospitales malditos, de facultades, de restaurantes, toda toda una calle maldita, la que te puedes encontrar si visitas Sevilla, como es la calle San Luis en el barrio de la Macarena nuevamente, y que ahí lo que hay es básicamente un sitio donde hay una alta incidencia en suicidios. Y hay también un punto, tanto la propia iglesia de San Luis de los Franceses como lo que es un viejo garaje abandonado en su día, de una casa en particular, o un garaje público, que también nos vamos a encontrar en este mismo lugar donde hoy día están ocurriendo hechos paranormales, tal y como tú y yo estamos hablando. Con lo cual, son muchos casos. El mercado de Triana, que era la antigua fortaleza de la Inquisición en Sevilla, el castillo de San Jorge, donde también se aparece, dicen que una niña vestida de blanco, o que también hemos tenido la oportunidad de investigar, o sitios donde, fíjate, tan señeros como la propia Catedral de Sevilla, la tercera catedral más grande del mundo, la primera gótica más grande del mundo, en la que se aparece un señor que identifican como un cardenal fallecido también durante esos procesos y esos episodios de peste en Sevilla. Es decir, es una ciudad que, estos son solo algunos de un ramillete de casos muy grande, que incluso, fíjate, si sois amantes al fútbol, os vais a encontrar que en Sevilla hay dos equipos de fútbol, uno es el Sevilla, el otro es el Betis, y, y aquí algún jugador peruano hemos tenido en el Betis no hace demasiado tiempo, como Balán González en su día, y recuerdo que en los jugadores del Betis había 5 jugadores que vivían en una casa en el barrio de Sevilla Este, en una casa de nueva construcción, aquí lo extraño, y en la casa sucedían todo tipo de hechos extraños, arañaban las puertas, le daban la vuelta a los cuadros, se escuchaban todo tipo de sonidos, había anomalías acústicas y anomalías eléctricas, y tuvieron que salir de allí corriendo prácticamente. Sitios, lugares encantados que como ver, bueno, pues son muy diáfanos, muy amplios, y que esta ciudad, pues tan solo esto es un botón de muestra de lo mucho que te puedes encontrar. Hay dos cuestiones muy potentes que me dejan pensando, que me han quedado marcadas en estos minutos. Primero, el encuentro en primera persona que tuviste con el fantasma de la niña, y luego esa imagen de un San Jerónimo que se mueve por sí mismo, ¿no? Una imagen sagrada que debe ser una visión para salir corriendo, ¿no? De pronto ves Pues que adquiere, no sé, movimiento propio prácticamente. Pero la verdad eh, la verdad es que sí, 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 la pero verdad eso es que como, sí. como película de terror. Pero en el caso de la niña, me gustaría que nos cuentes esa experiencia personal que tuviste en tu investigación, que la llegaron a ver. Sí, la llegamos a ver porque habíamos ido ya muchas veces al Sanatorio de los Muertos. Habían sido muchas las ocasiones en las que habíamos estado allí, en las que habíamos tenido la oportunidad de investigar. Era interesante y siempre es un sitio interesante. He de decirte que a día de hoy, tal y como estamos hablando tú y yo, eh, la verdad es que siguen ocurriendo hechos extraños, cosas extrañas allí. Y recuerdo que en cierta ocasión fui con mi abogado y 25 personas. Es decir, era un grupito amplio el que estaba en aquella ocasión visitando este lugar tan emblemático. Y recuerdo que decidimos bajar a lo que es una de los lugares donde se utilizaban como crematorio, muy típico, era una sala forense y un crematorio donde iban bajando los cadáveres, y en este caso los norteamericanos solían ir incinerados a su tierra, ¿no? Y es como se enviaban. Y allí, haciendo una práctica de psicofonía, recuerdo que mm, a mí mi compañero Pedro empieza a sentir ruidos en la planta de arriba,
Nosotros estábamos en un sótano, una única entrada, una única salida, una escalera que conectaba esa salida únicamente, es decir, solo podías subir o bajar por ahí. Y él se atrevió a decir aquello de, Clara, si eres tú la que está haciendo ese ruido, eh, baja. Y entonces sentimos como algo baja. Ya te digo, testigo el propio Pedro Pilar Jiménez y 25 personas. Y hay un momento en el que efectivamente algo baja, las personas que estaban allí con nosotros alumbran a ese mismo punto por si podían ver algo, no pensaban desde luego que fuera la niña, y lo que se encontraron allí fue una niña de pie, a una niña que nos miraba fijamente y que el susto que nos dio fue morrocotudo, como te puedes imaginar, ¿no? Fue bastante amplio. Era una niña con pelo corto, una melenita corta, castaña, vestido amarillo, muy pálida, y que a través de las máquinas que llevábamos, pues ella se comunicaba. Decía que allí había una persona que se parecía a su madre, que se quería que se quedara allí con ella, que quería jugar con ella. Y bueno, la verdad es que se veía como yo te veo a ti, o como tú me puedes ver a mí, o cualquier persona de tu proximidad, de tu entorno más cercano, en un diario. Es decir, físicamente nada te hacía sospechar que aquella niña fuera un fantasma, pero sin embargo es lo que era. Era un fantasma y bueno, te quedas muy impresionado, ¿no? Te quedas muy impresionado porque de alguna forma eh, no sabe realmente ni a qué obedece, ni a qué se puede deber, ni qué es lo que está ocurriendo, pero solo sabes que hay algo muy extraño. La temperatura bajó de una forma muy abrupta, bajó, creo que fueron eh, 5 grados, se notaba bastante, porque ya la noche era fría y encima baja la temperatura un poco más. Sevilla, que es una ciudad que de temperatura media es bastante elevada, el frío que no lo soportamos bien, pues cuando hace frío, evidentemente el cuerpo lo nota, ¿no? Y nosotros lo notamos aquel día. Con lo cual fue una de las imágenes que a mí nunca se me va a olvidar, que siempre voy a tener en la cabeza y que te garantizo, compañero, que solamente aquellos que han tenido la oportunidad de vivir algo así pueden realmente hablar. El resto podrán dudar, podrán decir, pues yo no me lo creo, pues mira, en tu derecho está de no creértelo, totalmente. Pero sí te digo una cosa, que cuando lo ves te cambia la vida. Y cuando uno es testigo de ello, realmente se da cuenta de que es un fenómeno real y que todo lo que nos han contado, hay ocasiones hasta en las que se puede quedar corto. Esa niña desaparece de la nada, se dirige hacia algún punto, porque se veía Simple, plenamente física. sí, simplemente se desvanece delante nuestra. Era como si se metiera en la zona más oscura, como si se quedara fuera del alcance de las linternas, que dicho sea de paso, llegaban perfectamente hasta la zona de la escalera, es decir, es imposible que hubiera más profundidad de la que había. Aquello puede ser una habitación grande, muy grande, que puede llegar en torno, o puede tener en torno a unos 50 metros cuadrados, es decir, es un sitio bastante amplio, pero aquello es que se desvanece delante nuestra. Es como si diera un paso atrás y la oscuridad se la comiera. Es como desaparece. Y he tenido la oportunidad de hablar con policía local, con Policía Nacional de Sevilla, con los cuales tengo una magnífica relación, tengo una gran amistad con muchos de ellos. Y ellos a mí me han comentado que también ha habido compañeros que las han llegado, que la han llegado a ver, es decir, que han llegado a estar en contacto con ellas, contacto visual, y que cuando han ido a buscarla al edificio donde han entrado, donde la han visto entrar, simplemente se ha desvanecido, como se desvaneció delante nuestra. Es decir, que sigue un patrón, un estereotipo de aparición bastante lineal en cuanto a cómo opera, cómo actúa y cómo se desvanece ante la mirada de los testigos. Lo que me llama la atención también es ese clásico en estos temas, ¿no? Aparece aquello que sea un fantasma, ¿no? Como se le quiera interpretar, y el bajón de la temperatura, ¿no? Como si la propia aparición de alguna manera, para materializarse, consumiera ese recurso de su alrededor, ya sea el calor o algo de tipo eléctrico, aparte de los casos donde también hay interferencias en las radios, o sea, parece que
que hubiera algún tipo de consumo electromagnético o algo así por parte de estas entidades para adquirir corporeidad, porque es muy llamativo y a mí también me ha pasado, yo también he sido testigo de hechos paranormales, incluso en mi propio hogar. Así que esa es una de las cosas que ya hasta en la tradición popular la gente sabe, ¿no? Cuando hay un bajón de temperatura o algo así, dicen, parece que algo o alguien anda por aquí y les da mal rollo, como dicen. Sí, efectivamente. Bueno, tú has sido testigo de hechos, de fenómenos extraños y tú lo sabes bien, ¿no? Por eso quizás me entiendes, ¿no? Solo aquel que ha tenido la oportunidad de vivir un fenómeno de estas características es capaz de entender lo que pasa y lo que no pasa. Es capaz de entender bien lo que es un fenómeno, ¿no? De estas características. A mí me interesaría conocer tu experiencia. ¿Qué te pasó? Bueno, yo he vivido, me he criado, casi he nacido en una de las partes más antiguas de Lima, que se llama Barranco, y en la casa de mi familia, que ahora ya no habitan ahí, pero una casa más o menos antigua, que ellos llegan a vivir en la década del 40. Pasaban todo tipo de cosas. Se veían sombras, había bajones de temperatura. Lo que pasa es que ahí fallecieron varios familiares, o sea, de muerte natural por el tiempo, pero desde los 40 hasta no hace tanto. O sea, ahí fallecieron mis dos abuelos, un tío. Era un lugar de encuentro familiar durante muchísimo tiempo, entonces eran bastantes las personas que tenían algún tipo de enlace hacia esa casa, ¿no? De cariño, de recuerdo y ocurría de cuando en cuando. Podían observar alguna sombra o sentían que se sentaban a los pies, que ese es un clásico, ¿no? A los pies de donde ellos están de la cama o del sillón. Y era un poco un tema tabú en la familia, ¿no? Porque como era incómodo, no se hablaba de eso, hasta que, bueno, ya hubo un momento en el que hubo que tratarlo porque era demasiado evidente. Y lo del tema del bajón de temperatura es sobre todo cuando fallece un tío, el hermano de mi mamá, hace ya unos 12 años, en 2013, y fue una cosa súper extrañísima porque él sí había nacido ahí, vivió ahí toda su vida, murió ahí, entonces estaba muy ligado al lugar y estábamos en pleno verano, estábamos como ahora en enero, que aquí es verano, y era entrar a la casa y el bajón de temperatura inmediato. Sentías frío. Dentro de la casa tenías que estar cubierto con algo. La atmósfera era bastante lúgubre, por más que hiciera sol afuera, era muy raro. Hasta los animales, inclusive en ese tiempo teníamos varios gatos. Los gatos estaban tranquilos, ellos que siempre jugueteaban. A veces los encontrábamos mirando un punto donde aparentemente no había nada. Algunos vecinos que aseguraban que lo habían visto incluso en la calle, porque le gustaba mucho reunirse con los amigos en la avenida, como que lo habían visto a lo lejos, como que habían escuchado su silbido, porque le gustaba silbar, cantar. Y esto duró algunos días y después cesó por completo, pero fue muy notorio. Se dejó de sentir ese frío en pleno verano, y ya no lo veían todo. O sea, fue una situación, la estoy resumiendo, pero creo que de todas esa fue la más resaltante, ¿no? Que estuvo ligado al fallecimiento de una persona que además falleció de una enfermedad. Entonces hubo bastante carga de sufrimiento también. Y eso fue una experiencia en primera persona, en propia casa, ¿no? Pues resulta, yo te lo agradezco. Además, a mí, fíjate, cuando me hacen una entrevista también me gusta hablar de las experiencias que tienen las personas, ¿verdad? Y bueno, en tu caso, pues es una experiencia vivida en primera persona, nunca mejor dicho, y que cuando uno es testigo de un hecho de estas características, es imposible. Yo, fíjate, yo recuerdo, hablando de experiencias personales, Fernando, mi madre fallece en el año 2015, diciembre del año 2015. Ella fallece bueno, de una enfermedad bastante grave, como era el cáncer de páncreas. Y yo recuerdo que mi padre a mí me decía aquello de, eh, eh, tienes que venir un día porque aquí sigue tu madre. Y bueno, yo tampoco es que le echara mucha cuenta, ¿no? Porque tú sabes, se acaba de morir tu esposa, la soledad, todo eso pesa mucho en el espíritu de la persona. Y un día a mí me llama realmente asustado
que tenía que ir de inmediato hacia allí. Eh, yo no entiendo bien el porqué de las prisas, pero yo voy, yo accedo a ir lo más rápidamente además que puedo. Y, y bueno, cuando llego allí a casa, me encuentro que realmente algo, o si bien yo no pude ver allí a mi madre, ni mucho menos, porque te mentiría si te diría, si te dijera que la vi, no la vi, pero sí es verdad que olía a ella, es decir, ese fenómeno de clariescencia de las que tantas veces hemos hablado cuando hablamos de fenómenos paranormales, la clariescencia que se estaba dando en ese momento. E igualmente, bueno, me encontré que llega un momento, un punto en que yo me quedo bastante también, bastante intrigado y en el que pongo una máquina, una Spirit Box, que hay, bueno, hay, la Spirit Box tiene su amante y tiene sus detractores, yo ahí no tampoco voy a entrar, ¿no? Pero yo recuerdo que hay un momento en el que mm, hay un sonido así un tanto extraño y empieza una comunicación. Aquella comunicación dice un nombre, dice el nombre de Chupe, mi padre, ella le decía a mi padre Chupe, no le decía Paco, él se llama realmente Paco, Francisco. Y luego yo le pregunto, si estás ahí, ¿y cómo me llamo yo? Y dice un nombre, Chico. A mí mi madre no me decía José, me decía Chico. Y te quedas muy sorprendido porque podrás desconfiar o no de los resultados que da una máquina, pero cuando es tan explícita, cuando acierta tanto, algo más tiene que haber. Y bueno, tanto tu experiencia como la mía sirve un poco para corroborar todo este tipo de fenómenos, evidentemente. Y ahora que mencionas lo de la clarividencia, también me ocurrió, pero no en esta casa. Yo después me mudo, me independizo, me voy a vivir a otro lugar. Y bueno, de por sí también es un sitio que tiene muchas historias paranormales, que es el centro histórico de Lima. Entonces, en una de las zonas más antiguas, alquilo un apartamento. Y ahí lo que ocurre es que la gente, es lo que aquí llamamos una quinta, o sea, son varias casitas que están dentro de un mismo núcleo, contaban que pasaba tal cosa, tal asunto, porque antes ahí habían habido casas más antiguas aún, pero yo no experimentaba nada en realidad. Y justo más o menos coincidiendo en una ocasión con lo que sería el cumpleaños de mi tío, yo estoy de la nada, como ahora, frente a la computadora, totalmente solo, no había nadie más, todo estaba cerrado, porque es mes de julio y julio aquí hace frío, es invierno. Y en determinado momento empiezo a ver como si fuera, pensaba que era algo de mi vista, porque yo soy un tanto miope, ¿no? Como si hubiera cierta niebla y después un olor fuerte a cigarrillo, como si una persona hubiera estado fumando a mi lado y me hubiera lanzado una bocanada de ese humo. Y yo inmediatamente miro, no veo nada, pero seguí ese olor penetrante durante varios minutos. Y yo digo, pero todo está cerrado, no hay nadie más y además yo no fumo, mi padre que a veces iba ahí no fuma, pero el que sí era muy fumador era mi tío, justamente. De ahí eso cesó y fue una cosa bien interesante porque digo, la coincidencia de fechas y también pues por ahí otros parientes me han contado otras cosas similares en ese tiempo. Es como que hasta los años próximos al fallecimiento, de ahí tuve un sueño también donde se me apareció, que fue bastante sanador, por decirlo así, y después ya todo en normalidad, como si poco a poco se hubiera ido alejando, por decir así, de nuestra esfera y ya no se comunicase, ¿no? Pero son cosas que a uno le plantean a veces más dudas que certezas, ¿no? La certeza puede ser que hay algo más allá, la duda es cómo es ese otro más allá, ¿no? Y entre otros asuntos, pero bueno. Claro, ese otro más allá que en muchas ocasiones se pone en entredicho de alguna forma, se duda de él, casi que no se sabe incluso si hablar de ello o no hablar de ello, porque
Hay mucho escepticismo, es más, no lo sabemos, pero sí es verdad que, bueno, ahí a lo mejor te puedo ayudar yo un poquito, porque están las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Y las experiencias cercanas a la muerte sí te recuerdan que es un fenómeno que está vivo. Yo pasé por unas fases de una de ellas. Yo tuve un accidente de moto aquí en Sevilla, importante, un accidente bastante gordo, y cuando me montan en la ambulancia camino del centro hospitalario, paso por determinadas fases de una SM, de una experiencia cercana a la muerte. Es decir, veo cómo mi cuerpo se ve desde fuera, yo veía mi cuerpo desde fuera, me llamaba la atención que me faltaba un zapato y decía, oye, mi zapato, ¿qué ha pasado con él? ¿No? Pero yo veía mi cuerpo allí, ¿no? Veía esa luz que dicen que se ve, escuchaba determinadas conversaciones, aunque sí es verdad que, bueno, en una ambulancia es un recinto muy chico y el oído es el último sentido de los que se pierden, por lo tanto, se le puede encontrar explicación. Y a mí aquella experiencia me acercó un poco a ese otro lado. Se le tiene miedo a la muerte, por supuesto, porque no sabes qué habrá detrás, no tienes la certidumbre de saber qué hay más allá de la muerte. Pero sí es verdad que bueno, que te encuentras en uno de esos momentos en los que a uno casi que mm, cuando vive en carne propia este tipo de hechos, se da cuenta que realmente hay algo más, que más allá de la muerte, como decía Raymond Moody, hay vida, vida después de la vida, y que de alguna forma es una esperanza a la que acogerte, ¿no? No sé, sería un poco triste dejar este mundo y que no hubiera nada, ¿no? Entonces, como yo digo siempre, más vale aprovechar mucho el tiempo que nos quede aquí, porque cada minuto es valioso. José Manuel, acabo de ver que tienes en tu dedo el anillo del palo cero palo de JJ Benítez, ¿no? Del incidente de los billares. Exactamente, ahí lo veo. Este, este anillo, sí, Sí, efectivamente, así lo es. tengo. El Y bueno, protagonista del caso falleció no hace mucho, ¿no es así? El señor sí, esta Dionisio. semana pasada Ujú, Dionisio Ávila fallece. Fíjate, él estaba en 1995, que fue su caso, ujú. y estaba dando un paseo un poco por un campo y vio una nave con forma de campana, con unas especies de portezuelas redondas, ojos de buey, y él primero creyó que era un contenedor de Icona. Icona es en este caso, una parte gubernamental que se encarga de todo lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y de la naturaleza aquí en España. Y cuando se da cuenta de que aquello no puede ser eso que había pensado, él coge y ve salir tres personas de allí y los ve perfectamente. Era dos hombres y una mujer embutidos en una especie de traje de licra, es decir, ajustadito, con rasgos asiáticos, y a él le llamó mucho la atención. De repente sale de la nave un punto de luz y a él se le entrega una piedra, un lucerillo, que es como él lo llama, con el palo cero palo, con este anillo que popularizaría en su día Juan José Benítez, que bueno, él tiene el original, obviamente, en el que él comenta, él habla que se lo encuentra en el Mar Rojo, creo que era, cuando estaba buceando, cuando se le pierde a su esposa Blanca, ya fallecida, que en paz descanse, su anillo. Él se sumerge buscando un anillo y se encuentra otro, que ya es casualidad, o no, o es causalidad, quién sabe. Y ahí se encuentra ese anillo que luego tiene bueno, esto es como un código binario. 101 suele ser un código binario. Realmente 101 es 5 en código binario, ¿no? Y 9 ceritos y 9 palitos es el 300, creo que es el 347 en código binario. A partir de ahí se pueden sacar las coordenadas que tú quieras, ¿no? Te digo esto de las coordenadas porque él lo tradujo a coordenadas y le llevaban a un punto en Argelia, que son las cuevas de Tassili, donde Sí, estaba el gran dios marciano con esa famosa imagen que es el rapto. Los nombres no se los he puesto yo, por Dios. Y, y bueno, pues te puedes imaginar que aquello fue de un shock y de un impacto
bastante alto y bastante fuerte. Y sobre todo cuando sale en Planeta Encantado, que es por lejos una de mis series favoritas documentales, definitivamente, ¿no? Cuando Benítez va a toda la zona, como dices, de Tassili, y de ahí iniciando con el Anillo de Plata, que era ese capítulo, viene Sahara Rojo, Sahara Azul, y al parecer quizá una de las primeras presencias de seres de otros mundos contactando con la humanidad y hasta cierto punto quizá instruyéndola o haciendo otro tipo de cosas un poco menos agradables, quién sabe, ¿no? Por lo que tú dices, esa Totalmente. escena del rapto, esa pintura rupestre bastante inquietante, intrigante. Ujú. Las famosas abducciones, Fernando, que el fenómeno ovni está de moda otra vez. Es decir, fíjate quién nos lo iba a decir, ¿verdad? Ahora que Los si UAPs, Dropnis. que los dropnis, el jaleo que tenemos, yo le sigo llamando ovnis porque Sí, hay que llamar a las cosas como se le han llamado toda la vida, así que yo le sigo llamando ovnis, pero el fenómeno ovni sigue estando de moda, e incluso ahí en Perú, que te voy a contar yo del tema ovni, ¿no? Que tenéis quizás uno de los puntos de contacto más importantes del mundo, ¿no? Y que a lo largo del tiempo te ha destacado tantísimo en temas de ufología o temas, por ejemplo, de arqueología misteriosa, de la que tenéis tanto, ¿no? Ica, Ocucaje, Nazca, Paraca. Es decir, podríamos hacer un repaso bastante amplio de lo rica y diversa que es la cultura que tenéis allí, precisamente. sí, así es la zona de Cusco también. José Manuel, yo quiero agradecerte, porque tú sabes, estás viéndolo ahí, que el tiempo tiene su ingrediente de crueldad, se corta. Pero te invito a que próximamente, espero que muy próximamente, estés de nuevo aquí en Misterios al Anochecer. Oye, pues yo estaría encantado de repetir contigo, que ha sido un enorme placer poder estar este ratito charlando contigo, que aunque sabes que mi agenda es apretadilla, yo voy a estar encantado de que cuando me vuelvas a contactar, eh, sin problema de ningún tipo, fijamos una fecha que podamos los dos y volvemos a estar un rato aquí con todos tus seguidores, con todos tus oyentes y con todos tus telespectadores y poder hablar de estos temas que tanto nos gustan. Claro que sí, para mí ha sido un enorme privilegio, un enorme placer estar con todos los amigos de Perú y para mí ha sido un enorme privilegio conocerte en persona y a través de los medios virtuales y por supuesto, estrechar estos lazos de amistad que nos unen. Muchas gracias, José Manuel. Un fuerte abrazo y gracias por estar en Misterios al Anochecer. Cortísimo abrazo, compañero. Gracias. Lima Sur, Arequipa y Lamas Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.